Saludos, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, miembro de la única iglesia. A veces me preguntan de qué iglesia son. De la única, de la gloriosa, sin mancha y sin arruga. Este ministerio se llama En Honor a la Verdad y no es una organización que esté registrada ante ningún gobierno de ningún pueblo, ciudad, estado o nación. No está registrada en ningún lugar, ni lo va a estar. El presidente y la cabeza de este ministerio es el Señor Jesucristo. Su residencia está en los cielos y si alguien quiere discutir con eso, pregúnteselo a él directamente. Estamos aquí para declarar la palabra del Señor tal y cual Él enseñó. Y en esta oportunidad vamos a enseñar un tema muy profundo, muy delicado, pero a la misma vez es revelador hasta el punto de que esa verdad, cuando la conocemos y la entendemos, nos hace libres absolutamente del pecado. No hay otra forma de conocer a Dios o saber que estamos en Dios, cómo probarnos si estamos en Dios. Pues lo único que nos queda es mirar la palabra, que es la lámpara de nuestros pies y iluminar nuestro camino. ¿Cómo saber que estamos en la verdad? Voy a dar 2 versículos, 2 testimonios. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dios conoce los suyos y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En otras palabras, Dios conoce a los suyos y los suyos vivimos en santidad. Ese sería el número 1. El número 2 está en 1 Juan capítulo 3. El que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido. O sea, 2 formas. Dios conoce quiénes son suyos y nosotros los que decimos que le conocemos vivimos en santidad. Los que practican el pecado no conocen a Dios. Esa es la manera en que podemos saber quién tiene la doctrina correcta también de alguna manera. Y no se puede establecer una doctrina y después buscar evidencia bíblica para sustentar contextos bíblicos la doctrina. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es que vamos a buscar la doctrina en los textos bíblicos. Y vamos a hablar el tema de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a ver que Dios el Padre y el Señor Jesucristo no son 2 personas separadas y distintas. Porque ese problema vino hace cientos y cientos de años cuando la gente que no tenía el Espíritu y la revelación de la verdad, pues inventó lo de la Trinidad. Y hay algunos que han mejorado, ahora han aceptado que el Espíritu Santo no es una tercera persona, sino que ya han aceptado, han mejorado. De trinitarios se han puesto binarios, porque pues en las Escrituras se habla del Padre y del Señor separadamente. Entonces ahí hay 2 personas y se inventaron el término personas. Y ahí está todo el problema. El problema está en la palabra persona, personas. Este es el problema. La gente diciendo las personas. Y ahí es donde la verdad de Dios se va perdiendo, se va haciendo más oscura. Hay nubes que cubren esa verdad y los ojos se empiezan a entenebrecer y llenar de nebulosa. Y entonces la gente comienza a tener ojos, pero no pueden ver. ¿Por qué? Porque se inventaron el término personas, separadas personas, y donde en la Biblia dice que Dios son personas separadas. Entonces, por eso, repito, no se puede establecer una doctrina y después buscar evidencias bíblicas, contextos bíblicos. Lo que tenemos que hacer es buscar la doctrina, la enseñanza verdadera en la palabra de Dios. Entonces, voy a leer lo que dice Romanos 11:33 para que entendamos de que esto que estamos enseñando no es tan simple, sino que el Espíritu de Dios nos lo tiene que revelar, nos lo tiene que entender. Tanto es así que para eso son los ministerios. Los ministerios que Él constituyó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, era para la edificación del cuerpo de Jesucristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Él.
conocimiento de Dios. O sea que allí nomás nos está revelando la palabra que el propósito de los ministerios es para que todos lleguemos a creer lo mismo y a saber lo mismo acerca de ¿qué? Del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que no es para que conozcamos a dos personas, es para que conozcamos al Hijo de Dios. Entonces, cuando habla de Hijo de Dios, mucha gente se va, el Hijo y el Padre, dos personas separadas y distintas. Ahí está el problema. Jesucristo y Dios el Padre, lo tuve que escribir aquí, no son la misma persona. Jesucristo y el Padre tampoco son dos personas. Jesucristo y el Padre son la manifestación del único Dios Altísimo a su creación. Y eso es lo que vamos a enseñar ahora. Voy a repetir. Jesucristo y Dios el Padre no son la misma persona, entre comillas. Jesucristo y Dios el Padre tampoco son dos personas distintas y separadas. Jesucristo y el Padre son la manifestación del único Dios verdadero a su creación. Y voy a empezar leyendo lo que dije Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia o conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió, dice, la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. O sea que, ¿dónde dice la Biblia? Porque de ellos y por ellos y para ellos son todas las cosas. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está que hay ellos en la Biblia? Hay un solo trono y un solo sentado. El problema es que nos hemos concentrado mucho en lo de dos personas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús oró: Padre, ¿por qué me has desamparado? Vino una voz del cielo. O sea, entonces ahí está el Padre y hasta acá el Hijo. Entonces son dos, uno y dos personas. Ese es el problema. Por eso estoy leyendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En otras palabras, lo que la palabra está diciendo acá, no podemos entender plenamente, comprender a Dios. Es imposible que nosotros podamos ir a la profundidad de la verdad de Dios. Pero sí es posible conocer a ese Dios en la medida que Él se da a conocer. Y cuando lo conocemos, nuestra vida tiene el sello de Dios. ¿Cuál es? Que nos apartamos de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, y que cuando le conocemos no practicamos el pecado. Esa es la única evidencia que tú puedes tener de que tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo está formado de miembros que hacen un solo cuerpo. 2 ojos, 2 orejas, una nariz, 10 dedos en la mano. No hay 11, hay 10 en la mano, en las 2 manos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al cuerpo de Jesucristo no le sobran ni faltan miembros. Por eso que es importante que sepas que cuando tú estás dentro del cuerpo, la vida de Dios, el Espíritu de Dios comienza a fluir por los miembros y tú recibes de esa savia del árbol. Por eso somos como ramas. Y el Señor dijo: el que está en mí, o sea, son como pámpanos, donde yo los limpio, les quito las hojas secas para que lleven y den más fruto. Entonces, en este momento vamos a enseñar que, y está dedicado esto para aquellos que ya han pasado lo de la Trinidad y las 3 personas ahora se quedaron con 2, porque está el Padre y su Hijo, son 2. Entonces vamos a explicar que eso no es necesariamente como tú lo piensas. O sea, cuando Dios hablaba del Hijo, no significaba otra persona. Estaba hablando de una condición del Dios mismo que Él se propuso en sí mismo. Ese es el misterio que Dios se propuso consigo mismo. Entonces eso es lo que vamos a tratar de enseñar. No es fácil, porque nadie puede revelar esta verdad, sino tan solamente el Señor Jesucristo puede revelar quién es el Padre. Entonces, vamos a empezar.
ir a ver a estos versículos en Lucas 1:46, Daniel 2, 1 Corintios 2, Isaías 40, Romanos 8, Filipenses 1:9. ¿Por qué? Vamos a establecer un principio. Vamos a ver por la palabra de Dios, vamos a buscar la doctrina o la enseñanza en la palabra. No que tenemos una idea que son dos personas, una enseñanza o una doctrina, y vamos a buscar Biblia para sustentar lo que hablamos. Así no es. Vamos a ir a la palabra y que la palabra interprete la palabra. Y vamos a ver en Lucas 1:46, en Daniel 2:3, que el espíritu de la persona es la persona misma. Entonces vamos a empezar en Lucas, y esto es cuando María, pues se le aparece el ángel, y usted ya conoce la historia, pero vamos a leerlo. Lucas capítulo 1, versos 46 y 47. Dice, entonces María dijo, ¿quién dijo? María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea que María era una mujer que Dios eligió para que el Señor naciera de una mujer, una sierva. Entonces, ahí está la palabra que María, dice, María dijo, mi espíritu se regocija en Dios. O sea, el espíritu de María era María. O sea que el espíritu de María no era Josefina ni María Enriqueta. O sea, el espíritu de María era María hablando, ¿ok? Entonces vamos a ir a otro versículo en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, vamos a ver que el espíritu de Nabucodonosor era Nabucodonosor. Daniel 2, verso 3. Y estamos hablando cuando Nabucodonosor tuvo un sueño. Y entonces en el versículo 3 dice, y el rey, está hablando del rey Nabucodonosor. O sea que el rey Nabucodonosor les dijo, dos puntos, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, ¿el espíritu de quién se turbó? De Nabucodonosor. O sea que el espíritu de Nabucodonosor era Nabucodonosor. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, 11 al 12, vamos a ver que el espíritu del hombre es el hombre, diferenciándolo de Dios. Que el espíritu de Dios es el espíritu de Dios, el espíritu del hombre es el espíritu del hombre. 1 Corintios capítulo 2, versos 11 y 12, dice, voy a leerlo desde el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y está hablando el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea que el Espíritu del hombre es el hombre. Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios no tiene dos espíritus. Espero que esto sí esté completamente claro. O sea, no creo que tenga que hacer un estudio acerca de que Dios tiene un solo espíritu. O sea, que la palabra de Dios en Efesios 4:11 me parece, dice, un Señor, un Dios, un espíritu. Y acá lo dice, nadie tampoco conoció las cosas de Dios, sino solamente el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es Dios. Como escribí aquí, el espíritu del hombre no es una persona aparte del hombre. O sea que el espíritu de María no era una persona aparte de María. El espíritu de Nabucodonosor no era el espíritu de otra persona aparte de Nabucodonosor. El espíritu de Dios no es un espíritu aparte de Dios. Entonces, estábamos leyendo acá el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, voy a avanzar unos cuantos versículos ahí. El 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, este versículo, cuando está escribiendo el apóstol, está citando Isaías 40:13. El apóstol Pablo está citando
Isaías 40:13, donde dice, pues ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Entonces eso está en Isaías 40:13 y lo voy a leer. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Eso también está en Romanos 11:34. Romanos 11:34 está la misma palabra. 11:34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Lo que acabamos de leer al principio. Y este versículo está pues en Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor? Entonces estamos viendo que el Espíritu del Señor es la mente del Señor, como lo acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Entonces quiere decir que la mente de Dios no es la mente de otra persona. Entonces el problema es que en nuestro lenguaje hemos usado las cosas naturales y eso nos ha bloqueado. Por eso el Señor Jesús dijo, ¿cómo les voy a decir? Si les digo las cosas naturales, terrenales, o sea, semillas, árboles, viento, agua, vasijas, tierra, y no comprenden, dice, y no creen, ¿cómo les voy a decir las celestiales? ¿Por qué? Porque pues se van a bloquear, no lo van a entender en absoluto. Entonces Dios tenía que decir cosas que entendamos. El Padre envió a su Hijo. O sea, pues la gente relaciona el Padre. Claro, no puede ser padre si no hay hijo. O sea, el término hijo no existe si no hay un padre. Entonces, pero la gente también se pone a pensar, no, pero si hay un padre que tiene un hijo, entonces, pero se necesita una madre. Y ahí se inventaron la diosa madre, que viene pues desde miles de años antes de que naciera María, con la diosa Astarte, la diosa madre, la Semiramis de Babilonia, cargando al niño Dios. O sea, ese es ¿cómo decir? Un engaño del diablo desde hace miles de años. O sea, que la estatua de la Santa Madre Dios, o sea, la diosa madre, lo que ahora llaman la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, la Santísima Virgen, que es la Reina del Cielo. Eso ya estaba en vigencia de hace miles de años. Entonces el diablo siempre ha enceguecido el entendimiento, ha oscurecido la verdad, mejor dicho, el entendimiento de la gente para que la verdad no se le resplandezca. Pero Dios en su bendita misericordia, antes de que Él regrese por segunda vez, está dando la oportunidad a todos de conocer la verdad. Entre tantas cosas que Dios ha abierto el entendimiento a muchos, pues nos ha revelado muchas verdades que están allí escritas y están ante nuestros ojos. O sea que vemos que el sol se mueve, ¿no? Ahí lo podemos ver, que estamos quietos, que no nos movemos, que el sol es el que se mueve, que es mucho más pequeño que la tierra, pero sin embargo en el cerebro de la gente desde niño se le ha lavado el cerebro para pensar que el sol está a 150 millones de kilómetros de distancia y que nosotros somos una esferita girando en un vasto universo que nunca se acaba. O sea que todas esas mentiras del diablo, imagínense si eso es una mentira y que todo el mundo la cree. Bueno, no todos, hay algunos que Dios nos dio el entendimiento y nos quitó la venda. Pero si la mayoría del mundo, como dice, el mundo entero está bajo el maligno, el diablo que los engañaba al mundo entero, imagínense cómo no va a hacer el diablo tantas mentiras con respecto al tema de conocer al verdadero Dios. O sea, que la gente sabe que hay un solo Dios. Sí, claro, un solo Dios, pero no lo entienden. No lo entienden porque en su cerebro adentro hay 2, 3 personas. O sea, tú no puedes tener relación con 1, 2 y 3 porque vas a menospreciar a uno de ellos. Entonces, vamos a continuar para que nos demos cuenta que cuando la palabra habla de Dios el Padre y de Jesucristo,
no está hablando de dos personas. Repito, ese término se lo inventaron. La gente se lo inventó para explicar algo que no saben entender, no saben explicar. Dos personas, una y dos. Pero sin embargo, sí saben que hay un solo Dios sentado en su trono. Entonces, vamos a continuar y quiero ir a Romanos capítulo 8. Voy a leer Romanos porque este pasaje es clave. Romanos capítulo 8. Ahí está prácticamente condensado toda esta enseñanza. Si es que la gente que está escuchando está dispuesta a renunciar a todas sus doctrinas que han sido recibidas y repetidas, sin enseñadas, sin haber nunca pedido a Dios humildemente que les enseñe la verdad. Entonces voy a leer el versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahí aparece la primera vez la palabra Espíritu en este versículo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora, o sea, en vosotros. O sea, en otras palabras, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Entonces está hablando del Espíritu de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque ahí lo dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que el Espíritu de Dios mora, habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa esto? Quiere decir que el Espíritu de Dios es igual al Espíritu de Cristo. Ahí lo dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el Espíritu de Cristo es Cristo. O sea, este es igual a él. Pero si Cristo está en vosotros, acuérdense lo que habíamos hablado, que el Espíritu de Cristo, vamos a suponer en esta persona número 1, el Espíritu de Cristo está en vosotros. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. O sea que aquí estamos viendo que el Espíritu de Cristo mora aquí. Luego dice el Espíritu de aquel que levantó de los muertos. ¿Quién es el Espíritu de quién es aquel que levantó de los muertos a Jesús? Pues el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús es claramente y obviamente el Padre. Sí. El Padre. El Padre es aquel. O sea que ahí ya estamos viendo las tres personas entre comillas. Pues ahí donde la gente ya ves, ahí está 1, 2 y 3. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, número 1, Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, número 2, Espíritu de Cristo. No es de él. Y si Cristo está en nosotros, o sea, el mismo Cristo está, el cuerpo en verdad está muerto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu de aquel es el Espíritu del Padre. O sea que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, está el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el espíritu mismo, está hablando el espíritu de Dios, el espíritu del Padre, el espíritu de Cristo, que es Cristo, da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. El versículo anterior dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba. Abba es la palabra que significa Padre. O sea que ahí está repitiendo Padre, Padre. O sea, Abba es una palabra que significa Padre. Entonces hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Padre. Ahora, sabemos que en Filipenses 1:19 dice que Pablo oraba para que por la suministración del Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Ok, estamos viendo aquí el Espíritu de Jesucristo. O sea que tenemos que definirnos. Repito, el espíritu del hombre no es una persona aparte del hombre. El espíritu de María no es un espíritu aparte de María. El espíritu de Nabucodonosor no es un espíritu aparte de Nabucodonosor. El espíritu del hombre no es un espíritu aparte del espíritu del hombre mismo. Entonces, podemos decir lo mismo. El espíritu de Dios no es una persona aparte de Dios, separada, no es otra persona. El Espíritu de Dios es el mismo, hay un solo Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu de aquel que levantó a Jesús. O sea, el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo es el Espíritu de Cristo. ¿Qué estamos aprendiendo con esto? Que el Espíritu Santo no es una persona aparte de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces ahí está el problema de la gente. El Espíritu Santo de Dios, sí, claro, es la tercera persona de la Trinidad. Y ahí la embarran y se van por otro lado. Entonces ahí está el libro de Benny Hinn, Buenos Días Espíritu Santo, que yo también lo compré, lo leí hace tiempo y estaba, como veía a Benny Hinn hacer milagros de sanidad, y la gente se caía, tiraba su saco y caía la gente así, y hacía un show. Yo también quería hacer eso hace ¿cuánto? 40 años atrás, creo. 37, 8, no sé cuántos años. Entonces me compré su librito porque decía, yo tengo que hacer algo como este hombre, porque este hombre se ve que tiene poder, tiene unción. Y al final, ya usted sabe la historia de este pobre infeliz, se fue adulterando con otra mujer que se llama Paula White, se divorció de su mujer, se volvió a casar, se volvió a recasar, una desgracia total. O sea que, en otras palabras, si aplico lo que dice la Biblia a este hombre, pues este hombre no tenía la menor idea de quién es Dios. Y ahora entiendo por qué. Porque decía, buenos días Espíritu Santo, good morning Holy Spirit. Uf, la unción. Y pues y en la tarde a fornicar y adulterar con la otra. O sea, entonces, lógicamente Dios del cielo no veía eso. Ese hombre no conocía a Dios. Al único Dios no lo conocía, porque si lo conociera, pues estaría temblando de miedo porque se está a punto de irse al infierno si se muere. Entonces sigue pecando porque no lo conoce, pero si lo conociera, nunca más hubiera pecado. Ese es el problema. Yo estaba igual. Y mucha gente que me conoció cuando estaba perdido siendo cristiano evangélico, pues no saben quién soy yo ahora. Me dirán, sí, Felipe, yo lo conozco a ese. No, no me conoces. Yo nací de nuevo, 1 de septiembre de 2015. O sea, si tú me conociste antes, no me conoces. Yo estaba perdido, pero fui encontrado. Estaba muerto, pero he revivido. Ahora, voy a citar la palabra para que vean que confirmar lo que estoy hablando es lo que es. Vamos a leer en Mateo 10, 20. Vamos a ver que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es Jesús
y que el Espíritu Santo es el Padre. Wow, parece difícil, ¿no? Pero léanlo ahí. Y no vamos a sacar el contexto, repito, no vamos a hacer una doctrina y buscar versículos para respaldar nuestra doctrina. No, vamos a ir al contexto de la palabra del Señor que habló cuando hablaba a sus discípulos, cuando iban a ser perseguidos, iban a ser entregados a las sinagogas y a los reyes. Y entonces en ese contexto es el mismo. Vamos a leer lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, verso 20. En el mismo contexto, y si no, lean el contexto aquí dice persecuciones venideras, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo van a hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu ¿de quién? ¿El Espíritu de quién? De vuestro Padre. Entonces vamos al otro. Marcos capítulo 13, verso 11. Marcos capítulo 13, verso 11. La misma historia. Verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? ¿Quién? El Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo le va a dar para que hable. El Espíritu del Padre es el que va a hablar. El Espíritu de vuestro Padre. Quiere decir que el Espíritu del Padre es el mismo Espíritu Santo. Ahora, y van a ver que en Lucas capítulo 21, 12, Lucas 21, 12, pueden verlo, van a ver que es Jesús. Lucas 21, 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de ¿quién? De mi nombre. Estaba hablando el Señor Jesús. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes de cómo habéis de responder en vuestra defensa. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que va a la palabra? Porque yo os daré palabra y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir lo que se opongan. O sea, no se preocupen en lo que van a hablar, porque ¿quién les va a dar la palabra? Yo les daré. El Señor Jesús. Ahí está. Miren, una persona, dos personas, y van a decir, oh, tres personas. Ahí está, hermano Felipe, ahí está. Una persona, dos personas, tres personas. Eso es lo que hace la gente. Ahí están las personas. Cuando Dios dice, hey, cuando vayan, los entreguen, los persigan, no se preocupen. Yo, Jesús, les voy a dar palabra. No se preocupen. El Espíritu del Padre va a hablar. No se preocupen. El Espíritu Santo va a hablar. Es lo mismo. Es lo mismo. Ese es el misterio que la gente no entiende. Ahora, algunos han progresado. Ya no creen en la Trinidad. Ahora creen en el Padre y en el Hijo. O sea, los dos. Ahí sí creen. Porque se ve que claramente está el papá y el Hijo. Como escribí la otra vez en Facebook, el Señor me inspiró, dije, el Hijo es el Padre despojado y el Padre es el Hijo glorificado. No son dos personas. Vamos a tratar de explicar esto, no es fácil, pero que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Definitivamente, porque no es fácil. Okay. Ahora aquí puse el Espíritu del Padre, el Espíritu de Jesús
Entonces, si estamos hablando que el espíritu de la persona es la persona, y el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que según esta palabra, según esta palabra dice que el Padre, vamos a suponer, vamos a llamarlo la persona 1. La persona 1 y la persona 2. Vamos a suponer que es el Padre y el Hijo. Entonces, esta persona X, esto ya me salió medio raro, esta persona me da rara aquí. Con un momento. Okay. Dice que el Padre y Jesús iban a venir a hacer morada en el hombre. Eso es lo que dice acá. Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Ahí está. 2, vendremos. El Padre y Jesús, vendremos a él. Quiere decir que si el Padre tiene su espíritu, porque pues la persona tiene su espíritu, y Jesús tiene su espíritu, quiere decir que acá van a venir 2 espíritus. Porque si el Padre es una persona separada y distinta al Hijo, si son distintos y separados, y pues el Padre tiene su espíritu y Jesús tiene su espíritu, entonces quiere decir que 2 espíritus van a venir a vivir en el hombre. O sea que hay 2 espíritus. Y ni qué hablar con el Espíritu Santo, ese sería ya 3. Pero vamos a dejar ahí porque estoy confiando que ya muchos han avanzado esa parte. De que el Espíritu de Dios no es una tercera persona, sino que el Espíritu de Dios es eso, el Espíritu de Dios, que Él lo suministra. No es una persona. Porque, hermano, pero dice que no mentiste a Dios, no ha mentido a nosotros, sino le ha mentido a Dios. Ya ves, le mintió a Dios y solamente se puede mentir a una persona. O sea que, en otras palabras, su doctrina de que sea una persona, agarran el versículo, buscan y hacen una ensalada de necedades increíbles que la gente al final sigue pecando como loco. Porque pues va al Padre, se esconde el Padre, va al Hijo que es bueno, buena gente, y pues le dice: Señor, perdóname, y sigue pecando, y luego otra vez todos los días van y se confiesan y pecan y todo. No tienen la menor idea de quién es Dios. Creen que Dios es una religión, creen que Dios está allá y no ve lo que haces, creen que lo que Él dijo, bueno, lo dijo, Él es buena gente, y no se dan cuenta que está en un terrible peligro, que lo que Dios dijo lo va a cumplir. ¿Qué dijo? Que Él se va a sentar en su trono y todas las personas se van a poner delante de su trono, todos, una por una. Hay uno solo y uno solo sentado. Todos compareceremos al tribunal de Cristo. Ay, no, hermano, los que hemos creído en el Señor Jesús, ya Él nos salvó y nos perdonó. Como dijo pues ese tipo que lo dije en una enseñanza que la dejé bien, no sé si quedó grabada, un tal que se llama Robert Breaker. Dijo: ¿cuándo, criticando al otro que estaba peor que él, a Billy Graham, cuándo Dios dijo que tenemos que pedirle perdón a Dios? Lo que tenemos que hacer es creer en la sangre expiatoria, y ahí es que nuestros pecados son perdonados. Ay, Dios mío.
hasta ahora no puedo creer que haya dicho este hombre, y lo escuchan miles de personas, que ¿dónde está escrito que tenemos que pedir perdón a Dios? Lo que tenemos que hacer es creer, tener fe en la sangre de Jesús que nos limpia, y ahí es que nuestros pecados son perdonados. O sea, ¿qué le importó lo que dijo el Señor Jesús? Vayan y prediquen el arrepentimiento para perdón de pecados. Pedro en su primer mensaje, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Arrepiéntase, bautícese cada uno para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué le importó? No, solamente tienes que creer. Sí, cree en el sacrificio sustitutorio, y para recibir el perdón, arrepiéntete. Ese es el mensaje. Entonces, todo aquel que permanece hasta el fin, ese será salvo hasta el fin. ¿Hasta el fin cuándo? Hasta el fin cuando Él venga, o cuando tú te mueras antes de que Él venga. ¿Por qué? Porque cuando estás muerto, Él te va a resucitar y te va a juzgar igual. Y si estás vivo, pues todo esto se quema, no queda ni uno vivo, igual te resucita y otra vez estás acá. Por eso dice la palabra, bienaventurado el varón que dice que participó en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad. ¿Quiénes son los que participaron o los que tienen parte en la primera resurrección? Los que han pasado de muerte a vida, los que han resucitado, los que estaban muertos y resucitaron y ahora están sentados con Cristo juntamente con Él. ¿Quiénes son esos? Los que han nacido de nuevo. Ahora, estábamos hablando de que si una persona, el Espíritu es la persona, y si el Espíritu es la persona, entonces el Padre y el Hijo son la misma persona. Entonces, si el Espíritu es la persona y es un solo Espíritu, el Espíritu de Dios, quiere decir que el Padre y el Hijo son la misma persona. Si el Espíritu del Padre es igual al Espíritu de Cristo, entonces el Padre y Cristo es la misma persona. El Espíritu del hombre no es una persona aparte del hombre. El Espíritu de Dios no es una persona aparte de Dios. El Espíritu del hombre es la mente del hombre. El Espíritu de Dios es la mente de Dios. Entonces, he escrito aquí otra palabra. Si el Padre y el Hijo son dos personas distintas y separadas, pues de acuerdo a las Escrituras, los dos tienen su espíritu, su propio espíritu. Entonces sus espíritus son distintos y separados también. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Hijo. O sea que voy a concluir. Tenemos el Espíritu del Padre, el cual es del Hijo. Y voy a ir a 1 de Juan vamos a 1 de Juan, creo que está antes de Apocalipsis, 1 de Juan, un pasaje bien famoso, capítulo 2, 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, versículo, vamos a ir del 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. O sea, ¿cuál es la verdad? Está hablando ya de la verdad, sino que la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verdad más una verdad es una verdad. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿no? O sea que ahí está, las dos personas, el Padre y el Hijo. Ahí está, 1 y 2. Niega al Padre y al Hijo. Dice, todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene
también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ya que estamos ahí en 1 Juan, una página más adelante, en el versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Quién ha venido? El Hijo de Dios. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Oh, vamos a conocer al verdadero. ¿Al verdadero qué? Al verdadero Dios, al único. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y lo dice directo: este es el verdadero Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿El Padre o el Hijo? Para que lo conozcamos a Él, no a los. Ahora, volviendo a 1 Juan 2, 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí se me ocurrió hacer esto. Dice: el que niega al Padre y al Hijo. Dice: todo aquel que niega al Hijo, dice, todo aquel que niega al Hijo, no dice también niega al Padre. Así no dice. Porque algunos lo leen de esa manera. Dice: todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre, que es diferente. Al negar al Hijo no tiene al Padre. No dice al que niega al Hijo también niega al otro. No dice así. Entonces dice: tiene también al Padre. Ahora, el que confiesa al Hijo, o sea que si tú confiesas al Hijo, no dice confiesas también al Padre. No dice así. ¿Qué dice? El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. O sea, en otras palabras, vamos a hacerlo mejor. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que niega al Hijo, niega también al Padre a la misma vez. Que es el mismo. Dice: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis. O sea, si ustedes están bien parados en el Hijo y bien parados en el Padre, por eso dice: si ustedes están allí bien parados, dice, entonces permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por eso que cuando el Señor Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y bautícelos en el nombre del Padre. Eso es lo que dijo. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu Santo. Pues eso es lo que hicieron los discípulos. Lo que hicieron sus discípulos en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, 4 testimonios, y por ahí puedo dar un quinto, pero hay 4. Todos los apóstoles y discípulos bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? En el nombre de Jesús. Ellos entendieron lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces la gente de ahora, como la verdad fue contaminada desde un principio con la idolatría y se mezcló la cultura helénica de los griegos, Babilonia y Egipto, toda una porquería con la Santa Madre, la ramera de todas, pues un montón de dioses. María, el dios viejo, el Zeus, el más joven, o sea, 3 dioses. Y por supuesto los católicos romanos pues tienen a los santos, que también hay que orarle a un santo, al otro santo. Tienen muchos dioses.
Pero la palabra de Dios dice en primera de Corintios capítulo 8, no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Porque sabemos que hay un solo Dios. A ver, ¿dónde está? Dice, un ídolo nada es en el mundo. Primera de Corintios 8, 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, a ver, aquí está, a ver, de una vez, yo creo que aquí ya está todo aquí. Más para nosotros, sin embargo, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Más para nosotros, sin embargo, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos hay? Para nosotros, sin embargo, ¿cuántos dioses hay? Un Dios. El Padre. Ahí está. Un Dios, el Padre. Y dice, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo. Entonces, para algunas personas dicen, el Padre es el Dios verdadero, uno solo, y el Señor Jesucristo, pues es otra persona que no es Dios, porque según la palabra hay un solo Dios, que es el Padre, del cual procede todo. ¿Y dónde ponemos al Señor Jesucristo? Como es otra persona para algunos. Esa es la parte que no entienden, porque la palabra persona ha sido una maldición prácticamente. Esta palabra, persona. Esta palabra ha sido una piedra de tropiezo para conocer la verdad. Porque la gente está pensando en estos términos de persona. Y hemos dicho que el espíritu del hombre, dice, no es una persona aparte de ese hombre. Entonces, el Padre, el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a ver si lo podemos poner de una manera bien simple. Un poco difícil, pero voy a repetir lo que dije hace un principio. Tenemos el Espíritu del Padre, el cual es el del Hijo. No tenemos dos espíritus, el del Padre y el Espíritu del Hijo. Jesucristo y Dios, el Padre, no son la misma persona. Repito, Jesucristo y Dios el Padre no son la misma persona. Jesucristo y Dios el Padre tampoco son dos personas. Jesucristo y el Padre son la manifestación única del Dios Altísimo a su creación. O sea que si nosotros podemos remover de nuestra mente la connotación, el significado, la definición o la imagen mental de esta palabra persona, nos va a ayudar muchísimo. Remuévanse la palabra persona como pues un ser. Dios no son dos seres. Dios es un solo ser bendito. Uno. Dios es uno. Entonces, esta palabra es el problema, hermano. Esta palabra, persona, es la que anula todo el conocimiento prácticamente. Si alguien me encuentra en la Biblia, dice 2 testimonios mínimo, pues denme 2, o solo justo. En toda la Biblia, si alguien me muestra
aquí en todas las escrituras, 2 testimonios donde diga que Dios son 2 personas, pues renuncio a todo, dejo todo, cuelgo mi interno, cuelgo mi Biblia y me dedico a cultivar café. Si alguien me da 2 testimonios donde dice que Dios son 2 personas, entonces, pero la palabra, el problema es que la palabra, mejor dicho, la gente, como se le metieron la Trinidad, y hay algunos que han superado y ahora están en binarios, pero igual, entonces quieren probar lo que creen y buscan Biblia, buscan versos, ahí está, y lo prueban. En lugar de ir a la palabra y de la palabra aprender la verdad. Dios es uno. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Uno. No, pero son 2 personas. O sea, Dios mío, que Dios tenga misericordia, pero el que tiene oído va a oír. Si hay uno que está escuchando, me siento satisfecho por esa persona. Ahora, esto se me ocurrió. Esto de aquí, tengo 2 marcadores, uno azul y uno medio rosado, medio rojo. Entonces los amarré con una cinta. Parecen una unidad, pero ahora son 2. Entonces, esto es un ejemplo que se me ocurrió para enseñar esto que no está tan fácil. Dice, el que confiesa al Hijo, vamos a suponer que el Hijo es el rosado, el rojo, y el Padre es el azul. Pero acuérdense que no son dos, o sea, no son 2 así, 1 y 2, 1 y 2 personas, no. Olvídense el término persona. Como repito, no son 2 personas, es una manifestación de Dios para su creación. No se puede conocer a Dios si no conoces al Hijo. Entonces, así lo vamos a hacer. Vamos a suponer que este es Dios uno solo, y acá está el Padre y el Hijo. Acuérdense que el Señor Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, por si acaso. O sea, algunos creen que pues el Padre envió al Hijo. Amén. De tal manera amó Dios a todo el mundo que envió a su Hijo unigénito. Amén. Pero la gente pues empieza ya a separar en su mente. Oh, el Padre es una persona, envía al Hijo a otra persona. Ahí empieza el problema. Entonces, ¿cómo interpretas tú cuando el Señor dijo: a mí nadie me quita la vida? Yo la pongo de mí mismo. Entonces, total, no es el Padre que lo envió y entonces, ¿cómo es eso? Bueno, ahí están los teólogos, ¿no? Porque ahí, como tienen una doctrina que defender, ahí se inventan un montón de cosas y pervierten la verdad para su propia perdición, dice la palabra de Dios. Tuercen las escrituras para su propia perdición. El Señor dijo, cuando venían a arrestarlo, Pedro agarró la espada, le cortó la oreja a Malco, y el Señor agarró, se la puso de nuevo y le dijo: ¿tú no crees que yo puedo pedir 72,000 ángeles, 12 legiones para que a mí nadie me quita la vida? Entonces la gente me tendría que interpretar pues esos versículos también. Ahora me dirá: Felipe, pero ¿cómo está que en la cruz el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya lo expliqué en una lección ahí, pero lo voy a repetir. Porque Dios es Dios y lo que Él dijo se tiene que cumplir. Y estaba escrito en los profetas que Él fue despreciado, menospreciado, herido por Dios. Y eso tenía que darse testimonio público y Él tenía que decir las palabras. Entonces, cuando vino una voz del cielo, el Señor también dijo: esa voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Entonces, ¿cómo es eso? Lo que la gente no entiende o no termina de entender, porque yo creo que pues por un corazón duro, no creen que Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiera. Lo dicen de boca para afuera, pero no lo creen, que Dios es omnipotente, omnipresente, que está en todo lugar, y omnisciente, que todo lo sabe. No lo creen. O sea, que hubiera una voz del cielo
Y dicen, una persona está acá en el río bautizando y el otro está allá. Hay dos personas. Entonces, no creen que Dios puede estar en dos lugares a la misma vez. Algo tan simple y elemental que un niño cuando va a una primera clase de Dios, de teología, le enseñan a Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y los niños dicen, gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios está en todo lugar. ¿Quiere decir que puede estar allá y allá? Sí. Y cuando se les dice, es el mismo Dios, el único, no hay dos personas. No, ahí está la voz de allá y la voz de acá. O sea que el diablo ciega el entendimiento. Entonces estoy hablando de que Dios es así. Dice, yo no hago nada, dijo el Señor, si no veo hacer del Padre. ¿Se dan cuenta? Porque son uno. Lo que pasa es que Dios se propuso en sí mismo venir, pagar el precio, pero lo hizo como hombre. Entonces no usó, porque dejó su gloria. Y alguno me preguntó, y eso fue una buena pregunta. Fue una buena pregunta. Me dijo, hermano Felipe, cuando el Padre Dios dejó su trono y pues toda su gloria, ¿no? La gloria de Dios, vamos a suponer aquí, la gloria de Dios. Y Él bajó a la tierra, como dijo el Señor Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está, ¿en dónde? En el cielo. Jesús cuando estaba con sus discípulos dijo, en aquella hora pedirán, ya no necesitarán que yo pida al Padre, porque el mismo Padre os ama. ¿Por qué? Porque ya voy a estar arriba. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Así no dice. Dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lean bien la Escritura. Entonces, alguien preguntó, hermano Felipe, ¿quiere decir que cuando Dios dejó su gloria, porque está escrito que Dios se manifestó en carne, se despojó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de toda su gloria y tomó forma de siervo, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte? Quiere decir que dejó su gloria, y Él dijo, me gustó su pregunta porque fue pues honesta e inteligente, y me dice, hermano, pero entonces si Él aquí dejó su gloria aquí o vino con su gloria, porque si Él se despojó es como quitarse la vestidura, la dejó colgada ahí en el trono, en el sillón de gloria, y vino como hombre a la tierra. Entonces, ¿cómo fue que lo hizo? Y bueno, una pregunta inteligente, porque vino a la tierra y estando en la tierra todo lo que hizo lo hizo como hombre, y en esa condición de hombre pagó el precio. Entonces eso es lo que estamos tratando de explicar, que el Señor nunca dejó de ser Dios. Lo que hizo Él fue despojarse y hacer las cosas, digamos, legalmente, porque Dios es un Dios legal, es un Dios protocolar, que Él cumple lo que Él dice. Por eso dice que la palabra de Dios permanece para siempre, que los cielos y la tierra van a pasar, y efectivamente los cielos van a arder, la tierra va a arder, se va a poner como un lago de fuego, esto va a ser nuevo, pero esto va a pasar, pero lo que Él dijo no va a pasar. Por eso que Dios es Dios. Entonces lo que se le ocurrió a Él fue, sin dejar de ser Él una unidad, un solo Dios, Él decidió hacer lo que hizo sin usar su gloria. Pero no que la dejó por allá y se quedó sin... No, Él estaba con toda su gloria. Todo lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. No hago nada sin el Padre. Yo y el Padre, por si acaso, me dejaron, pero el Padre está conmigo. O sea que, porque siempre es un solo Dios. Lo que pasa es que todo lo que hizo, lo hizo sabiendo que tenía que ser legal. En otras palabras, Él sintió el dolor legalmente. Él, como Dios, podía haber decidido no sentir el dolor, ¿no? Porque los latigazos, créanme, le desgarraban ese dolor. Es exactamente el mismo dolor que tú sentirías si te clavan en un madero, si te meten el 40 latigazos, no sé cuántos fueron, desgarrándote tu piel, chorreando sangre, o sea, que te atraviesen, que te peguen, o sea, ese dolor que tú te imaginas que tú puedes sentir, Él lo sintió, decidió sentirlo. Entonces, pero a la misma vez no dejó de ser quien era, un solo Dios. Pero hay personas que creen que lo que hacen es esto, ¿no? El Padre y el Hijo. Entonces el Padre y el Hijo estaban ahí sentados, pues no sé en dónde, otro trono habría que poner acá.
Y entonces el otro vino abajo acá y está en la tierra y son dos personas, el 1 y 2. Así no es. Así nunca fue. Y el problema es esta palabrita, personas. Es más, yo dije, 2 o 3 testimonios constará toda palabra. Y yo sí, me voy a arriesgar y voy a decir, un solo testimonio, que alguien me cuente que donde diga que Dios son 2 personas. El problema es que la gente es soberbia. Voy a terminar ahí diciendo lo que dijo Juan en Apocalipsis. No, pero me estaba olvidando de un versículo bien importante. Wow, Dios mío, gracias. Gracias por el Espíritu de mi Padre. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por su Espíritu Santo. Ahí están las 3 personas. Entre comillas, bien anuladas. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Hablando de que Jesucristo y el Padre son la manifestación del único Dios Altísimo a su creación. En otras palabras, Dios, el Padre y Jesús están así, inseparables. O sea que Dios y el Señor Jesús, el Padre, son la manifestación del único Dios Altísimo a su creación. Colosenses 2:9. ¿Qué dice? Porque en Él, y está hablando de Jesucristo. ¿Dónde está eso? En el versículo anterior. Mirad, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Volviendo al mismo tema de 1 Juan. Ustedes conocen la verdad, no se aparten de ahí. El que niega al Hijo no tiene al Padre. Así es. Entonces, que nadie les engañe con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Cuáles tradiciones? La Santísima Trinidad. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, no según Cristo, porque en Él, o sea, en Cristo Jesús, habita somáticos. Esa palabra corporalmente es el griego de la palabra griega 4985, somáticos, que soma es cuerpo, soma, cuerpo. Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esa palabra deidad en el griego es teotes. Toda la plenitud del teotes, deidad o divinidad. ¿En quién habita corporalmente? O sea, si esta es una persona, porque la palabra, como dice, corporalmente, somáticos. Corporalmente, soma, una palabra griega, soma y ticos. Corporalmente, soma es cuerpo, literalmente cuerpo. Entonces dice que literalmente toda la plenitud de Dios, de la teotes, está corporalmente, ¿en dónde? En Jesucristo. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto que está acá es una sola persona. Toda la plenitud. ¿Cuánto? 50 y 50%. Toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Y segundo testimonio, en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2.
Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Quién habló? Dios habiendo hablado. ¿Cuántos dioses? Uno solo, el único. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en estos postreros días nos ha hablado. ¿Quién nos ha hablado? Dios. ¿Pero lo hizo por quién? Por el Hijo. O sea, en otras palabras, aquí está Dios, uno solo, una sola unidad. No la puedes romper, no la puedes separar, es indivisible. Pero Dios habló muchas veces. Pero en estos posteriores días nos ha hablado con el Hijo. ¿Ves? Aquí ya sola vez ves el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el Padre que se despojó de su gloria y caminó entre nosotros y guardó la ley y nació de una mujer para que sea legal. Entonces, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, no solamente le constituyó heredero, sino también por quien asimismo el universo. Él, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta. ¿Quién es el que sustenta? Pues el Hijo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? Porque acá lo que está hablando es de Dios. No se olviden, la primera palabra con que empieza el libro de Hebreos, la primera palabra, el tema de Hebreos. ¿Cómo empieza Hebreos? La carta. A ver, ¿cómo empieza Hebreos? Dice, Hebreos empieza diciendo Dios. Así empieza Hebreos capítulo 1, verso 1. Entonces, ¿de quién creen que está hablando todo lo que está hablando? Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Quién hizo la purificación de nuestros pecados sino Jesús, el Cordero de Dios? ¿O lo dice el Padre? Ah, no, hermano, el Padre estaba allá arriba, lo mandó al Hijo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? ¿Del Hijo o del Padre? Hermanos, cuando el Hijo está haciendo la purificación, es Dios haciéndola también. Él es el Hijo. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo, el que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo. ¿Se sentó en dónde? A la diestra de ¿qué? De la majestad. Esa palabra majestad es megasolule. A la diestra, al dexios de la grandeza y de la magnificencia. ¿Qué significa eso? Eso mismo que Él, cuando purificó a un pueblo, pues se colocó en su lugar de majestad y de gloria con toda su gloria. ¿Qué significa esto? Que Él dijo, pues ya no voy a hacer como quien dice, una pequeña división, si se puede decir, dentro de esa unidad. Como no decía una división, sino una elección voluntaria de no usar su gloria y todo su poder para actuar mientras hacía la purificación, porque pues no sé, los enemigos de Dios se burlarían de Él. Por eso que la palabra dice que Él despojó a los principados y potestades. ¿Y cómo los despojó? ¿Cómo les quitó todo su poder? Dice, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque Él sintió el dolor, derramó su sangre, fue real, pagó el precio sin haber pecado. Por eso que fue legal, por eso que tenía que hacerse así. Y por eso que tenía que decir, Dios mío, ¿por qué me has separado?
porque escrito estaba que había sido olvidado de Dios, había sido herido de Dios y tenía que cumplirse las escrituras. Estaba escrito y era necesario que se cumpliese que el Hijo del Hombre fuese escarnecido, escupido, abofeteado, entregado y pues muerto, y que resucita el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones. Entonces Dios es Dios y tenía que hacerlo legal. Entonces voy a terminar con Apocalipsis capítulo 5, me parece, la famosa pasaje, ¿no?, de que vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono. El capítulo 4, verso 5 dice, verso 2: al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea que en el cielo, según las escrituras, Apocalipsis capítulo 4, verso 2 dice: un trono establecido en el cielo, y había uno sentado. Uno. Por si acaso, el trono del tribunal de Cristo, cuando dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y cuando dice Pablo, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿No sabes que todos vamos a compadecer al tribunal de Cristo? Es el mismo tribunal. Cuando el Señor venga con sus santos ángeles, serán reunidas todas las naciones, y entonces apartará unos a la derecha y a la izquierda. Es el mismo trono y el mismo acontecimiento. Lo demás es puro cuento inventado de hijos del... no quiero decir hijos del diablo, sensuales, que no tienen el espíritu, que dividen el cuerpo, tuercen la verdad para su propia perdición, y ciegos guías de ciegos. Entonces, esos van a tener mayor condenación. Ahora, un trono, uno sentado. Entonces tenía en la mano, y ahí viene, tenía en la mano derecha. Entonces, si tenía la mano derecha y vino uno, no hay ninguno digno. Entonces dice: yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, porque pues el único que estaba acá tenía un libro y nadie podía venir, ¿no es cierto? Entonces dice, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí ¿quién? Ahí dice, león de la tribu de León. O sea que Dios es un león. Estamos leyendo Apocalipsis capítulo 5, verso 5. He aquí el león. Dios no es un animal, no es un león. Es un símbolo que está usando la palabra. La raíz. Dios es una raíz de un árbol. Tampoco. Es un símbolo. Ha vencido para abrir el sello y desatar los 7 sellos. Y miré, versículo 6, y vi que en medio del trono, ven, llama un niño de 4 o 5 años. Niño, acá está el trono, la silla, el asiento. A ver, ¿dónde está el medio del trono? Si este es el trono, ¿cuál es el medio? Pues el niño me decía, el medio es acá. Aquí es el medio. Y luego decía el niño, muy bien, vaya, toma asiento. Porque hay algunos que dicen, no, el medio es acá. Aquí, acá, abajo, por arriba. Eso es lo que dicen algunos en su mente. La palabra de Dios dice, vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes. O sea, en medio del trono es acá, y también estaba en medio de los 4 seres vivientes. Si hay 1, 2, 3 y 4 seres vivientes, el medio de los 4 seres vivientes sigue siendo acá. Entonces dice, en el medio de los seres vivientes y en el medio de los ancianos. La palabra de Dios dice que hay 24 ancianos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 24 ancianos. Si hay 24 ancianos alrededor del trono, y que en el medio del trono, quiere decir que el medio de los 24 ancianos se sigue siendo acá. Entonces, en medio de los ancianos estaba ¿quién? Estaba en pie. ¿Qué estaba en pie? En el medio, Jesús. No dice Jesús.
el hijo, no dice el hijo. Dice un cordero, un animal de 4 patas. Porque Dios no es un animal de 4 patas. Está hablando de una simbología. Lo que vio aquí es al Dios Altísimo como una ofrenda sacrificial, pero que estaba bien parado, bien vivo, aunque tenía las heridas. Porque Él dijo: ven acá y mete tu mano aquí, para que se recuerden toda la eternidad que yo pagué el precio para que ustedes me sirvan por amor, y los demás que desobedecieron para siempre atormentados. Eso es lo justo. Entonces lo que vio fue el cordero sacrificial resucitado, parado. Otra vez, ¿cuál es el cordero sacrificado? Es el Dios bendito que se hizo carne, pero que luego se sentó, pero que es digno de que todos sepan que Él es digno de recibir toda la gloria, porque pagó el precio. ¿Sabes lo que el apóstol vio? No fue el Padre, no fue el Hijo de la segunda persona, ni menos una tercera persona. Lo que vio fue un cordero. Estaba viendo el símbolo sacrificial del Dios bendito. Vio un cordero. ¿Cómo? Inmolado. ¿Cómo? Es lo mismo. Cuando el Espíritu Santo descendió como paloma, no era una paloma. Romanos dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres, de reptiles y de aves. Dios no se puede contradecir. Una verdad más una verdad es una verdad. Pero si tú pones una verdad más una mentira, es una mentira. Una mentira más una verdad sigue siendo mentira. Una mentira más una mentira es una tremenda mentira. La palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. Entonces, lo que vio es el símbolo del Dios bendito sacrificado, pero como inmolado, en pie, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Pues, obviamente está hablando simbólicamente. Pues cuando han visto un cordero con 7 ojos, o sea que Dios estaba hablando simbólicamente de Él mismo como el que fue sacrificado, Él mismo. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. A mis órdenes están todos los ángeles del cielo. Si hubiera querido, hubiera llamado 72,000 ángeles. 2 bastaron para destruir Sodoma y Gomorra. Él lo hizo por amor. De tal manera amó Dios que dio. ¿Qué dio? Él mismo se dio. Gloria a Dios. Entonces, cuando hubo tomado el libro, los 4 sirvientes se postraron delante de ¿quién? Se postraron delante de ¿quién? Del único. Hay uno solo, como dijo el ángel: hey, no te levántate, yo soy un consiervo igual que tú, adora a Dios. Entonces, ¿a quién estaban adorando? Al único, a Dios. Y cantaban un cántico nuevo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste. ¿Quién? Pues el Cordero. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. O sea que el Dios en su estado sacrificial, ese Dios bendito al cual llamamos hijo, ese el que fue el que pagó el precio para que nosotros seamos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para ese hijo sentado en su trono lleno de gloria, convirtiéndose pues en todo lo que es Él con toda su plenitud, como Dios altísimo. Por eso dice la Biblia: y cuando el último enemigo sea vencido, el hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, y entonces Dios será todo en todos. ¿Qué significa eso? Porque que cuando ya todo esté ordenado, entonces pues ya no hay más razón. Entonces Dios se sienta en toda su gloria y simplemente todo está, como se dice en inglés, smooth, nice and quiet. Todo bajo control. Porque Él es Él. Que hayan sido bendecidos, y espero que por lo menos uno tenga la humildad de reconocer
que no hay dos personas. Porque si tú tienes dos personas, la persona número 1 y la persona 2, y cada una es Dios, tú tienes dos dioses. O si no, no digas que Jesucristo es Dios. Eso es la mejor cosa para ti. Que Dios te bendiga.